Cuando te tomas el hábito de la lectura como un hobby de lleno, algo que lo haces por gusto totalmente, llega un momento después de un cierto número de libros leídos en el que hay ocasiones en las que tú mismo puedes ver la mano metida del autor en la historia. Puedes notar cómo es que a veces el autor hizo ciertos malabares para beneficiar a este personaje, no tanto por la naturalidad de la trama, sino por, ay mira, seguramente el autor se encariñó con este personaje y por eso es que cambió todo esto para beneficiarlo. Y es ahí donde uno como lector se da cuenta. Este video lo voy a dividir en dos partes. Aquí en este quiero hablar sobre 5 clichés / recursos literarios que yo he ido notando y que por consiguiente no me gustan. Y hay algunos incluso de los cuales los he tolerado porque vienen de sagas que a mí me gustan. En este caso me voy a ir sobre varios géneros. No solamente me voy a ir en el típico, o a veces pienso que es el típico sobre el que nos vamos, que es el género de romance. Aquí lo tengo, pero hay muchos más géneros que también tienen sus cosas que hartan, caen mal. El primer recurso literario, el primer cliché que yo odio son las cartas. ¿En qué te va a hacer daño unas cartas, Daniela? ¿Por qué es lo que te molesta sobre las cartas? Me han sucedido en un par de historias, no solo una, me han sucedido con 2 historias, en donde la historia gira en torno a estas cartas. Mira, a ver, voy a ponerlo en un ejemplo, una historia. No voy a decir qué historia es. Así no va a contar como spoiler. Esta mujer se entera de que su esposo fallecido la engañaba con la hermana de esta mujer. Y mientras esta mujer se va dando cuenta de que su esposo la engañaba con su propia hermana, en el transcurso, en medio de la investigación, ella encuentra muchas cartas de su hermana para su esposo. Entonces, si me das un bonche así de cartas de amor entre la hermana y el esposo de la mujer, yo las quiero leer. Es que a mí me hubiera gustado mucho ver el momento en el que la esposa lee las primeras cartas de los primeros años, ver cómo es que ese amor secreto avanzaba conforme pasaba el tiempo entre carta y carta. Yo quería ver el momento en el que, ok, esta carta es de 1985. Mira, es una tarjeta de Navidad súper inocente, tal y así. Y ya en el 2001, mira, tengo esta tanga nueva, espero que te guste. ¿Sabes? Eso es lo que yo quería ver el crecimiento, el desarrollo de ese romance. O incluso cartas como que entre códigos, ¿sabes? Como que la araña tiene muchas ganas de tejer su telaraña, por decir algo así, güey. O sea, que hablaran en código entre las cartas, tipo, por si mi esposa nos llega a descubrir, pues, pero ¿sabes qué sucede después? Al final, la pinche esposa decide quemar las cartas. Me siento manipulada porque estoy segura, casi segura de que la autora pensó, mira, voy a poner aquí que estos dos enviaban cartas para que el que esté leyendo quiera seguir leyendo la historia. Y al final, valió madres, voy a hacer que mi personaje queme las cartas. La historia es buena, o sea, no es una autora en la que yo siga así un chingo. De hecho, varias de sus historias no son mi tipo. Bueno, sus historias no son mi tipo. Si leí este libro fue porque el libro estaba en inglés y yo me estaba aprendiendo a leer en inglés, o bueno, a mejorar mi inglés, mejor dicho. Se notaba que era una historia muy fácil de leer, el chisme estaba muy bueno y de paso aprendía, o bueno, mejoraba mi inglés. Y luego hay una parte del libro donde la autora dice, para más recursos y más detalles sobre esta historia, algo así, palabras más, palabras menos, visita esta página web. Y yo, ok, muy seguramente son las cartas que esta pendeja de la esposa quemó. Entonces voy a la website, busco, güey, y no encuentro las putas cartas por ningún lado. El segundo cliché que más detesto y que más me desespera es cuando desde el principio el propósito del personaje es deshacerse de otra persona. Pasa por todo un proceso, pasa por todo un infierno, mueve cielo, mar y tierra para llegar a esta persona y matarla. Entonces, en el momento en el que este personaje principal por fin se enfrenta a la persona que tanto había estado buscando para por fin deshacerse de ella, que ya le va a dar el último golpe final, ya para desvivirlo totalmente,
en ese mismo momento empieza a reflexionar que, ay, pero es que él era mi amigo de la infancia. Tiene flashbacks de cómo es que ellos jugaban por el parque, corrían juntos, cómo es que la pasaban bien. Se pone como que a reflexionar, se pone a recordar los buenos momentos juntos. Esto mientras el güey sigue así, desde arriba, y el otro vato así como que, no, no. Así, el vato sigue así. Y al final decide no matarlo, güey. ¿Sabes qué sensación me da eso? Me da la sensación de que perdí el tiempo. Me da la sensación de que perdí el tiempo. Y mira, aquí sí voy a decir nombres. Aquí sí voy a decir con quién sufrí eso. Esto yo lo sufrí, güey, con The Last of Us 2, el segundo juego. No lo jugué, vi el gameplay. Cuando esta Abby le quita la vida a Joel, no me importa si Joel lo tenía merecido o lo que tú quieras. No me importa si Joel lo merecía o no lo merecía. Joel era uno de mis personajes favoritos, me encariñé con él. Prácticamente yo me veía el gameplay de cierta forma acompañando a Ellie en su rabia, porque yo ya estaba esperando a que esta Ellie encontrara a Abby para matarla. ¿Tienes idea del placer, del gusto que me dio cuando por fin las vi pelear en el lago o cuando se estaban peleando ahí en algo con agua? Y ya en el último momento, por el simple hecho de que Abby está cuidando de otro niño y que ella también vivió así como que, ¡oh, chico! Odio cuando el argumento principal de la historia es, ok, yo personaje A tengo que encontrar a personaje B para asesinarlo, para deshacerme de él, para vengarme. Yo creo en la venganza. Entonces, cuando a una persona que es fan de la venganza, que la vive, que siente placer por ello, en el momento en el que ya lo tienes a tus pies, en el momento en el que ya estás a punto de darle el golpe final, de repente empieza a tener flashbacks, empieza a recordar, no, que la violencia no es la respuesta, tal, no puedo hacer esto, ya no lo hacen, güey. Lo único que sí me dio satisfacción fue que le arrancaron los dedos a esta pendeja, güey, por estúpida. O sea, todavía, güey, todavía que te quitan a Joe, güey, te quitan 2 dedos, no mames. Y ya ni siquiera puedes tocar bien la guitarra por eso, güey, ¿no? Me hicieron bien pendeja y literal, de veras. El siguiente cliché literario que odio es ese enamoramiento casi animal al instante que tienen, sobre todo con personajes hombres. Yo soy fiel creyente del enamoramiento instantáneo. ¿Quién diablos no se ha prácticamente enamorado de una persona que ven por la calle? A todos en algún momento nos ha llamado la atención una persona que va por la calle, queremos saber más de ella. Pero hay libros que hacen ver al personaje prácticamente como si fuera un animal. Esto me sucedió con The Fine Print. Y aquí sí lo voy a decir, güey, porque yo odio ese libro. Bueno, lo odio es una palabra muy fuerte, no. Digamos que es un libro que odio, / le tengo cariño por lo estúpido que es. Algo así, sí. En la mayoría de las veces hacen ver al personaje, que normalmente el 90% siempre son hombres, los hacen ver como animales. Hay una historia donde, por ejemplo, está este personaje, este chico, bueno, este hombre, ya está en sus 30, el vato este. Está entrando a una reunión de negocios, una reunión con todos sus empleados, está así, trajeado, sentado, esperando a que todos lleguen. Y de repente cruza la puerta esta chica. El vato se queda embelesado con la belleza de esta chica, no deja de verla. Y en el libro te van narrando cómo es que sus músculos empiezan a tensarse, cómo es que su cuerpo empieza a emanar un cierto tipo de calor. Esto sin dejar de ver a la chica. De repente el vato este se está dando cuenta de que la silla al lado de él está vacía. Y él ve cómo es que la chica se va aproximando. Ella en sus cosas, sin percatarse de que este animal la está viendo. Por dentro está nerviosa y por fuera él está así muy correcto, muy serio, muy así, ¿sabes? Entonces ya hay un momento en el que a esta chica se le cae la pluma, se le cae el lápiz justo entre ellos dos. Entonces la chica se agacha y en el momento en el que ella se va levantando, roza la pluma con la pantorrilla del vato. Y ya con eso el vato ya está bien caliente, güey. Ya con eso el vato está bien encendido de, ay, no puede ser que solamente con su toque yo ya me ponga así todo.
me da la sensación de que el primer acercamiento entre dos personajes que posteriormente van a ser pareja, el primer encuentro es un arte que pocos comprenden. Es un arte del que pocos son conscientes. Claro, hay muchas formas fáciles de hacer que estos dos personajes conecten. Pueden ser compañeros de trabajo, puede ser que a la chica se le cayeron los libros y el otro los está recogiendo y así. Sí, pero creo que hay un arte en buscar la forma en la que estos dos personajes se encuentren y la forma en la que uno de los dos personajes o incluso los dos mismos tengan esa sensación de, ok, me está llamando la atención, me gusta esta persona, la acabo de ver, me gusta. No sé, ya sea enamoramiento o atracción, no lo sé, pero yo sí creo en eso, de que ves a una persona, te llama la atención, te gusta, y sí, a lo mejor despierta algunas cosas en ti, pero no lo plasmes de una forma tan animal como con este güey. Yo sí siento que hay un arte en cómo es que dos personajes que se supone que van a ser pareja van a encontrarse. Cómo es que ellos van a ir forjando los cimientos para que haya algo entre estos dos. Porque a lo mejor por eso es que para algunos el romance es tan aborrecible por... Mira, es que esto es lo típico, o sea, no me estás dando nada nuevo. Ahora, el siguiente cliché es algo que incluso viene en libros que a mí me gustan. Y el hecho de que exista este recurso literario no significa que esté bien ni que esté mal. Es algo que a mí simplemente no me gusta. No es un cliché tan marcado como todos los que acabo de mencionar. Y esto es el hecho de que sea una historia demasiado abierta. Yo quiero hechos. Yo quiero lo que sí sucedió. No quiero la versión de este dice que estos eran primos, pero esta otra versión dice que en realidad eran pareja. Esto es algo que sucede mucho en Juego de Tronos, concretamente en el libro de Fuego y Sangre. Porque el libro de Fuego y Sangre está escrito desde la perspectiva de un maestre. Entonces, este maestre va documentando lo que sucedió en ciertas épocas de la dinastía Targaryen. A ver, por ejemplo, durante la época de Danza de Dragones, en el libro de Fuego y Sangre, hay un personaje que se llama Netless. Esta chica causa problemas entre Daemon y Rhaenyra. Rhaenyra porque piensa que Daemon es muy fácilmente manipulable y que esta Netless fácilmente puede manipularlo para traicionar a Rhaenyra. Entonces, lo que se dice en el libro es que no se sabe si la relación que tenían Netless y Daemon era una relación como de padre e hija o de pareja, porque se especula que Netless es hija bastarda de Daemon. Pero hay otros que dicen que estos dos tienen un romance, o sea que Daemon se enamoró de ella. No son como que directamente padre e hija, pero que ellos estaban muy enamorados. No se sabe, o a lo mejor es una mezcla de las dos cosas. Son padre e hija bastarda, pero se terminaron enamorando y terminaron teniendo algo. Eso es lo que no me gusta, que yo no sé lo que son estos dos, güey. ¿Cuál es? Yo necesito saber cuál es, no especulaciones. Champiñón dice que fueron pareja. El maestre dice que fueron Quiero los hechos. Y me duele porque viene de una saga que a mmí me gusta mucho, que es Juego de Tronos. Me duele mucho que sea así, pero bueno, ni modo. A lo mejor ni siquiera el propio escritor, el propio George R.R. Martin, ni siquiera él sabe lo que fueron estos dos. Por eso es que lo deja tan abierto, porque, ay, mira, cada quien que se haga sus propias conclusiones, a mí no me importa. Yo no puedo tener mis propias conclusiones. En algún video pasado yo habré dicho, nah, pues está Netless y Daemon seguramente son padre e hija. Pero después, en el libro pasan cosas que a mí me hacen pensar, güey, esto no es mucho de padre e hija. Y luego está el hecho de que esto que estoy leyendo a lo mejor ni siquiera pasó. Porque incluso en el propio libro, ya que está contado desde la perspectiva de un maestre, es muy probable que incluso el propio maestre no sea para nada objetivo con ciertos personajes, los dejen mal, cuando en realidad en la verdadera historia lo que en realidad pasó fue otra cosa. Pero eso es algo que solo George R.R. Martin sabe. Y es algo que yo también quiero saber. ¿Entienden mi frustración? Ahora, el último cliché que voy a mencionar en este video
es uno que ya conforme voy avanzando en edad, cada vez me parece menos interesante o que no me aporta nada. De hecho, no recuerdo si en la prepa esto era un cliché que me gustara. No sé, creo que no estoy segura. No sé, como que nunca leí este tipo de libros. Y es el típico cliché que tanto en libros como en películas ponen, y es el baile de graduación. Una cosa muy de Estados Unidos, porque aquí en México no tienen nada de eso de que hay el baile de graduación. A ver, pero esto ya soy yo, güey. O sea, no estoy diciendo que es un cliché malo. Creo que si tienes entre 15 y a lo mejor 20 años también, puede ser algo bonito, ¿no? A veces creo que los clichés son bonitos porque nos recuerdan lo que nosotros vivimos alguna vez. A lo mejor hay alguna persona, hay varias personas allá afuera que también tuvieron su baile de graduación o lo que tú quieras o algo similar, y el chico que jamás pensaron que las iban a pelar, las termina invitando. Y por eso es que gustan mucho estos clichés, porque de alguna forma les recuerdan a esos momentos concretos. Es lo bonito, pero ya de un tiempo para acá como que las historias ya muy adolescentescas como que ya no me llaman mucho la atención. Tiene que ser una historia muy especial para que me guste. Tiene que ser una historia muy salida de lo común para que me guste. Porque esto sucedió con el libro de las Catrinas, de Lorena Amkie. Es una historia de dos chicas que tienen 16, 17 años aproximadamente y cometen las peores decisiones, bueno, típico de adolescentes, ¿no? Toman decisiones muy estúpidas. Su vida está en riesgo en diferentes ocasiones, pero es un libro que a mí me gustó porque es una historia totalmente salida de lo común, y aparte porque de cierta forma, muy en el fondo, me recordaba a mi relación de amistad que yo tuve en su momento con mi mejor amiga. Para que a mí una historia con adolescentes me guste, como digo, tiene que ser una historia bastante fuera de lo común. Si tú me muestras una historia y me empiezas diciendo, mira, pues esta historia se trata sobre dos adolescentes. En el momento en el que dices adolescentes, obviamente yo no me voy a poner en plan como de, oh, qué hueva, dos adolescentes. O sea, ya empezamos con algo que no me... No, a ver, cuéntame el resto de la historia. Son dos adolescentes que van a la guerra. Mira, me interesa. Pero si me dices, son dos chicas que van a la universidad y se preocupan porque el chico que les gusta, bueno, no, güey. Y vuelvo, siento que tengo que estar mencionándolo cada rato. Pero no estoy diciendo que sea una mala historia. Simplemente son historias que a mí directamente no me llaman la atención. Mientras he estado grabando este video, me he dado cuenta de que he estado despotricando mucho contra todos y cada uno de los clichés que he ido mencionando, y se me ha estado acabando el tiempo para grabar. Me gustaría tener más tiempo para poder hacerlo, créanme que sí, pero honestamente este es un video del cual a cada cliché, a cada recurso, quiero darle su jalada de greñas como se debe. Entonces vamos a dividir este video en dos partes. Aquí ya mencioné los primeros 5 clichés / recursos literarios que no me gustan, que no me agradan. Y bueno, ya en la siguiente semana o posteriormente voy a subir la segunda parte con los otros 5 clichés literarios que no me gustan. Si llega a haber alguien que llegue a este punto del video, por favor, déjame abajo qué otros clichés hay que comentar. Porque tengo otros 5. Pero estoy segura de que hay muchos más que no he comentado y que merecen ser comentados. Pero bueno, ¿cuáles son sus clichés que detestan? ¿Cuáles son esos recursos literarios que ustedes no soportan? Esos recursos literarios en los cuales ustedes los vayan leyendo y claramente pueden ver la mano metida del autor para beneficiar a cierto personaje o para cambiar totalmente la historia a su conveniencia. Todo eso, por favor, déjenmelo abajo en los comentarios. Y pues bueno, muchísimas gracias por ver y nos vemos a la otra.